Entonces empezamos con la sentencia de personas haitianas y dominicanas. Esta sentencia es bien particular por un montón de razones. La sentencia es de 2014. La verdad es que la Corte Interamericana ha tenido pocas oportunidades para pronunciarse en sí sobre el tema de movilidad humana en casos, digo, hay casos, está Pacheco Tineo contra Bolivia, está el caso de las niñas Yanni Bosico también contra República Dominicana, tiene una AOC, la OC 24, que es una AOC que la Corte ha traído para arriba y para abajo, la Corte Interamericana en diferentes ámbitos y que tiene que ver con movilidad humana y con asilo, pero está muy clavada con el tema de niñez. Eh, y entonces ha habido Vélez-Lor, o sea, ha habido varias sentencias en donde la Corte se pronuncia respecto a movilidad humana, pero creímos que ninguna tan contundente como personas haitianas y dominicanas. Entonces, antes como de comenzar con el estudio, solo compartirles eso, pues que la sentencia es particular, ya verán por qué, o no, más bien atiende un conflicto como muy específico y que, bueno, que entonces hay que ver si es aplicable. Esto, amarrándolo con lo último, con lo que cerramos la 293, no quiere decir que no se aplique en contexto mexicano, solamente quiere decir que es eso, pues que es una situación paradigmática y especial que tienen República Dominicana y Haití. La sentencia es de 2014, como les decía, la audiencia pública de hecho fue en México, fue en un periodo extraordinario de sesiones de la Corte y fue en la Ciudad de México. Ahí se recibieron varias testimonios frente a los jueces de la Corte y bueno, justamente por el contexto, es un caso que enfrentó muchas muchas problemáticas con la prueba. Fue difícil como acceder a mucha documentación respecto a las personas que eran víctimas y bueno, pues sí, fue como un caso complejo. La sentencia es larga, aún para la Corte Interamericana, que bueno, ya en los últimos años ha estado intentando que sean menos largas, pero aún para el normal de la Corte Interamericana en esos años, esta sentencia es muy extensa y analiza varios temas que tienen que ver con movilidad humana, ¿no? Tiene que ver con cuatro familias y dos personas en específico. Y básicamente lo que atiende es la situación de discriminación que enfrentaba la población haitiana o dominicana con ascendencia haitiana en República Dominicana. Entonces la Corte inicia con un análisis bueno, hay varias partes en la sentencia que nos parece que no es necesario abordar, no solo en este taller, sino en otros. La Corte Interamericana, si uno ve la estructura de sus sentencias, tiene en un inicio como el procedimiento ante la Corte y entonces ahí cuenta un poco, ¿no? Cómo fue el procedimiento ante la comisión, qué fue lo que, cuándo le mandaron cuando le mandó la comisión el caso, porque bueno, como sabemos, los casos llegan ante la Corte exclusivamente a través de la comisión, uno no puede acceder directamente a la Corte. Entonces siempre van a ver ustedes en las sentencias de la Corte Interamericana una introducción a la causa, objeto de la controversia, que básicamente es eso, ¿no? Es la Corte contando qué fue lo que pasó en la comisión, cómo fue el informe de admisibilidad, cómo fue el informe de fondo, qué concluyó la comisión, por qué le mandó el caso, qué fue cuándo le sometieron el caso a la Corte, cuándo se lo notificó al Estado. Hay una parte del procedimiento ante la Corte y básicamente ahí la Corte nos narra cronológicamente ya ante ella qué es lo que ha pasado, cuándo le mandó al Estado la notificación, cuándo contestó el Estado, cuándo contestaron los representantes, si presentaron amicus curiae, cuántos presentaron, es decir, es literal cuándo fue la audiencia pública, ahí vemos como toda esta descripción. Después hay una parte que es muy interesante, que son excepciones preliminares. Para estos talleres de jurisprudencia interamericana y en general para lo que nos interesa a nosotros, que son los estándares emitidos en la jurisprudencia de la Corte, pues lo que se establece en las excepciones preliminares no nos es tan útil. Por eso normalmente
no lo metemos. Las excepciones preliminares son razones que los estados argumentan para que la Corte no pueda entrar al conocimiento del fondo del asunto. Tienen que ver con razones por persona, razones por materia, razones por lugar, porque no haya habido un agotamiento de recursos internos, justamente atendiendo a esto que mencionamos ya de la complementariedad del sistema interamericano. Primero los estados tienen que tener chance, ¿no? de solucionar las problemáticas a nivel interno y si no, bueno, ya pueden acudir a la Corte. Entonces hay una formulación de cuando no hay agotamiento de recursos internos, de cuando a los estados les parece que la Corte está actuando en una fórmula de cuarta instancia, es decir, como actuando como un tribunal supraconstitucional supremo interamericano. Entonces esa también es una de las razones por las que le suelen meter excepciones preliminares. Y básicamente ahí la Corte lo que hace es como irlas limpiando. A mí me parece en lo personal que hay veces que es un campo minado para los estados, pues es difícil pues lograr que una excepción preliminar se acoja por parte de la Corte. Yo creo que tiene un caso, que es un caso venezolano, Brewer contra Venezuela, donde cayó en excepciones preliminares, pero me parece que literal es el único, y si no, debe haber uno o dos más. Pero normalmente la Corte entra, ¿no? A veces con toda razón y a veces con una formulación de excepciones preliminares que es ahí compleja, ¿no? Pero bueno, en específico, República Dominicana presentó varias que tenían que ver con diferentes, pues con diferentes razones, básicamente las que les acabo de plantear, y la Corte las desechó. También hay toda una cuestión previa. Eso no es tan común. A veces pasa, a veces no pasa. En esta sentencia van a ver que hay una cuestión previa. La cuestión previa son cosas que la Corte, yo así digo, yo ni me presenté por las prisas, pero bueno, yo ahora estoy en la dirección general, trabajé un tiempo en la Corte Interamericana, estuve 4 años por allá. Yo lo que le digo a las cuestiones previas es que son cosas que la Corte no supo dónde más meter, como que es como, esto no es una excepción preliminar, pero tampoco es fondo, ¿dónde lo meto? Vamos a meterlo a una cuestión previa, ¿no? Entonces, aquí hubo varias cuestiones previas que tenían que ver sobre todo con que República Dominicana insistía en que las víctimas no eran quienes ellas decían que eran. Y como toda la documentación era un desastre, y es justamente parte del objeto del caso, o sea, no había una IFE ni un acta de nacimiento, ni mucho menos con el cual las personas pudieran identificarse. Entonces, República Dominicana insistía en que estas personas no eran quienes decían que no eran dominicanos, que eran haitianos, etcétera. Entonces hay un pronunciamiento ahí en la cuestión previa respecto a eh, cuál era la calidad de los peticionarios para que pudieran considerarse víctimas en el caso. Y entonces básicamente tienen que ver con determinar a las presuntas víctimas y el marco fáctico, ¿no? Sobre esas dos cosas fueron las consideraciones previas, y al final como que la Corte dice, bueno, justamente, pues tu Estado tienes la culpa de que yo no pueda identificar bien a estas personas porque no les diste documentación, o básicamente como, o sea, como que si uno no le han dado una IFE porque el Estado no se la quiere dar, entonces no es mi culpa. O sea, yo no tengo IFE, si el Estado no me lo ha querido dar, pues no es mi culpa, pues es culpa del Estado. Entonces la Corte básicamente como que hace ese razonamiento y sigue adelante. Después de las consideraciones previas, la Corte hace un análisis de prueba, que también eso ya es como parte más normal de las sentencias. Tampoco hay estándares que para el caso en específico nos sea muy útil revisar. Entonces, pues nada, o sea, compartirles que esa suele ser la estructura de las sentencias de la Corte, pero que para el caso y para lo que atendemos en estos talleres, que son específicamente como precedentes de fondo o contenido específico de la interpretación de los derechos de la Convención Americana que hace la Corte, pues no es necesario como que nos fletemos todo lo anterior, ¿no? Pero sí nos interesa que más o menos como entender un poco la estructura de las sentencias de la Corte. Entonces, bueno, después de las consideraciones previas, que les digo que atienden estos dos puntos, pero que son largas,
viene un capítulo de prueba en donde la Corte analiza eso y esta sentencia en específico, o sea, el capítulo de prueba es como de 10, no sé cuántas páginas, y eso normalmente no es así. Normalmente el capítulo de prueba es muy chiquito, también la Corte tiene unos criterios de admisión de prueba que son bien laxos y que además atendiendo a que suelen ser casos que tienen décadas adentro de los estados y que es difícil como allegar prueba y que siempre hay como una consideración pro persona al respecto, la Corte tiene como un criterio laxo para eso, ¿no? Pero bueno, aquí justamente uno de los asuntos era que la prueba que habían presentado la parte peticionaria era difícil de leer desde de entrada, o sea, literalmente legible era difícil, pero también había como algunas contradicciones, ¿no? Una de las, como que una de las personas tenía un nombre, pero literalmente el caso se llama personas haitianas y dominicanas porque no hubo forma de determinar cómo se llamaban. O sea, porque ven que luego los casos siempre se llaman López Soto contra Venezuela, González contra México, así. Entonces, arrancó siendo Medina y otros contra República Dominicana, luego se volvió Sención y otros contra República Dominicana y nomás no hubo forma de acreditar nada y entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a decirle personas haitianas y dominicanas. Entonces, había mucho reto en cuanto a la prueba. Entonces, por eso este capítulo en la sentencia es bien larguito, justamente porque la Corte hace referencia a todas pues a todos estos problemas que enfrentó para poder pues entender qué era lo que estaba pasando y allegarse como de prueba, ¿no? Entonces, pues eso, finalmente entra a la parte de hechos y a la parte de fondo. Entonces, brevemente, la parte de hechos. La Corte normalmente, cuando es un caso que involucra un contexto sistemático, o de violaciones sistemáticas, le gusta que haya un apartado de contexto en sus sentencias. Y ayuda mucho también como para entender después cuando o sea, hay como un contexto, luego la narración específica de las personas, de las familias en específico o de la víctima en específico. Y esto es en este caso y en varios. O sea, en casos de violencia contra las mujeres en Guatemala, habla cómo en Guatemala los índices de feminicidio crecieron y luego aterriza el caso específico y dice, bueno, por ejemplo, en este caso, Belis Franco, ¿no? Por ejemplo, en este caso en específico, bueno, hay a ella en específico la mataron, etcétera, ¿no? Casos peruanos que tiene que ver con el ejército deteniendo gente que sospechaba que era parte de Sendero Luminoso, igual, ¿no? Como que trae es el contexto, luego la aterriza al caso específico para que luego en el análisis de fondo sea algo semejante. Y entonces es como, bueno, lo hace sobre todo también para acreditar el conocimiento del Estado, de lo que está pasando en su interior, y con eso no caer en esta fórmula de, es que todo lo que pasa entonces es culpa del Estado, y entonces ya con esto la Corte va adelantando que el Estado súper sabía lo que pasa, y también lo hace como para irnos dando una idea de qué es lo que, en qué marco se está moviendo, ¿no? Entonces aquí comienza el contexto explicando la relación súper compleja entre Haití y República Dominicana, que comparten además esta isla y esta frontera que históricamente ha sido pues súper problemática y como en un inicio Haití, hace años, Haití estaba más bien como en una posición mucho más favorecida que República Dominicana, después esto se trastoca y República Dominicana, un país católico, hispanohablante, con la piel de sus habitantes un poco más clara, en contradicción con Haití, un país que habla creole, que es como una especie de francés raro, que tiene una población afro en su mayoría, que tiene una población que profesa vudú como religión pues de forma muy amplia. Como que la Corte hace este mapeo de cómo son países que presentan características diferentes, pero que además va consolidándose en el paso del tiempo que República Dominicana considera que ellos están todo bien y Haití está todo mal. Y que entonces, o sea, todo a lo que hay que aspirar es a esta serie de características de los habitantes tradicionales de República Dominicana. Sin embargo,
La Corte también recoge que ha habido una migración masiva de Haití a República Dominicana que ha durado décadas y que entonces en realidad hay toda una población que ya nace en República Dominicana, que puede ser inclusive hasta de tercera generación. O sea, que quien migró fue su abuelo, pero ya sus padres ya nacieron en República Dominicana y ellos ya están naciendo en República Dominicana. Eh, pero que tienen un fenotipo físico que se identifica más con Haití que con República Dominicana. Entonces, la Corte hace esta mención de cómo históricamente se migra muchas personas de Haití a República Dominicana y al llegar a Haití, a República Dominicana, permanecen en lo que se llama bateyes, que son como pues asentamientos urbanos irregulares, muy precarios, en donde las personas pues ahí viven y ahí como que no salen, no logran pues como una movilidad social en República Dominicana. La Corte también señala como el, con la concepción discriminatoria que se tiene siempre de las personas con rasgos que se asocian con Haití, y entonces la problemática para obtener documentos oficiales, que es uno de los dos puntos importantes fácticos. Es la problemática para obtener documentos oficiales y las expulsiones colectivas. Los dos puntos fundamentales para la sentencia. Pues. La problemática para la obtención de documentos oficiales, lo que la Corte establece es que nietos de haitianos, pero porque además migra mucha población haitiana y entonces, claro, continúa como esta relación entre ellos, por así decirlo, y entonces, pues las personas se parecen a sus papás y se parecen a sus abuelos, entonces, toda esta lógica de discriminarlos, de verlos por la calle y por el mero hecho de cómo te ves, asumir que eres haitiano, no obstante que hayas nacido en República Dominicana. Entonces, hay una problemática para la obtención de documentos porque las mamás, los papás tienen miedo de llevar a sus hijos a registrar porque los van a deportar, porque hay una práctica sistemática de acudir ante las autoridades que harían veces de registro civil y en ese mismo momento ser deportados de República Dominicana por asumir que no se es dominicano, ¿no? Hay también una problemática que llega incluso a ser como más grave porque República Dominicana emite una ley en la que invalida los documentos de nacionalidad de las personas con familiares haitianos y entonces esto ya llega a un nivel como de violación al derecho a la nacionalidad pues que se incorpora como a la parte de apatridia y de la necesidad de prohibir la apatridia, ¿no? Entonces, no nada más no te doy a los nuevos, a las personas que están naciendo, pues además a los que ya les di se las quito. Entonces se vuelve como una situación que no hay escapatoria y además se comienzan a realizar deportaciones masivas, que es justamente lo que pasa en el contexto del caso con estas 4 familias y estas 2 personas. Lo que denuncian las familias es que hay pues sistemáticamente hay una redada en la que llegaban camiones, guaguas les decían, camiones, los llenaban de ciudadanos que ellos asumían que eran haitianos, aunque muchas veces eran dominicanos. Llegaban a los batalles, los llenaban, los llevaban a la frontera, los bajaban y ahí los dejaban. Y esto en múltiples ocasiones. O sea, hay un contexto de deportaciones masivas que también involucran una problemática, ¿no? Entonces, lo que pasaba, por ejemplo, con estas familias en específico, por ejemplo, ellos afirmaban ser dominicanos y tenían un acta de nacimiento que ya estaba como borrosa y cargaban el acta de nacimiento con ellos. Llegan las autoridades, los detienen, les rompen el acta de nacimiento, les dicen que es falsa, los suben al camión y se los llevan, ¿no? Eso pasa con una de las familias. Con otra de las familias no llegan a su casa, pero los detienen caminando, con una de las personas, perdón, lo detienen caminando y lo suben. Entonces era un contexto ya de persecución loca, pues, en donde los ciudadanos dominicanos, pero con fenotipos haitianos, ya no pueden ni caminar por la calle porque te van a detener, te van a subir a un camión y te van a llevar a la frontera. Después la Corte también menciona que llegados a la frontera, se bajan en Haití y la gente ni siquiera habla creol. Entonces no hay como una posibilidad pues como de hacer vida tampoco allá, no hablan el idioma, no conocen a la gente, o sea,
Entonces se colocan en una situación en la que no son de República Dominicana, o sea, bueno, son, pues, pero no los reconocen legalmente, no son de República Dominicana, pero tampoco son de Haití, y entonces se cae en el supuesto de apatridia. Eh, y entonces, bueno, la Corte hace como todo este análisis en específico de los derechos que se ven violados con esta situación en específico. La manera en la que lo vamos a abordar es que, bueno, entonces, como pueden ver, no es el caso típico de migrantes cruzando o del, porque en México la naturaleza o el fenómeno migratorio podría entenderse más bien como toda esta gente que cero quiere quedarse en México y quiere transitar hacia Estados Unidos, pero no como un país, bueno, México es país de acogida, de recepción y de expulsión de personas migrantes, pero en el sentido, en la lógica en la que operan República Dominicana y Haití es bien particular, pues además es esta isla, o sea, no es como que se puedan ir a otro lado, literal están ahí compartiendo esa frontera, hay todo un asunto físico de rasgos que arrastra décadas de discriminación, está este asunto de la dificultad para obtener los papeles y de las deportaciones masivas. Entonces, si bien se hace un análisis de movilidad humana, también hay un análisis de el derecho al nombre, a la personalidad y a la nacionalidad, justo por estas dos problemáticas que estamos atendiendo. Entonces, la estructura de cómo nos parece que hay que abordarlo es en un primer momento hablar de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad y a la identidad de una manera más breve, y después abordar lo que la Corte ya, pues ya analiza más a detalle respecto a la libertad personal, al acceso a la justicia, el derecho a la circulación y residencia y los derechos del niño y derecho a igualdad y no discriminación, que son, y entonces ahí en el primer punto vamos a ver justamente pues qué es el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad, cuáles son sus alcances, la obligación de prevenir la patria de forma breve y bueno, el derecho a reconocer la personalidad jurídica y derecho al nombre. Y en el otro apartado veremos la libertad personal, garantías entonces en casos de detenciones colectivas, las políticas migratorias, garantías procesales en procedimientos migratorios y expulsiones colectivas, igualdad y no discriminación. Entonces, esta segunda parte es un poco más robusta en este sentido y viene mucho más al caso en cuanto al tema de movilidad humana que estamos abordando, pero también nos parece importante poder atender lo que la Corte habla en un primer momento, lo que la Corte establece en un primer momento respecto a la nacionalidad. Entonces, pues ya faltan 10 para las 6. Yo creo que podemos como parar aquí y mañana, para no quedarnos como a la mitad de la explicación, lo que podemos hacer es que mañana podemos abordar brevemente esta primera parte que yo les conté. Mañana es de 4 a 6, ahora sí vamos a iniciar temprano. Les vamos a mandar, perdón, el link para la de mañana. Desde antes va a ser distinto, no le hagan caso al que les mandamos en un inicio porque esos nos están volviendo locas. Les vamos a mandar, porfa, estén atentas y atentos de lo que les mandemos para el nuevo link. Y en ese, lo que vamos a hacer mañana es, en la primera hora y poquito, vamos a hacer este análisis de lo que les acabo de contar, de la estructura de fondo de la sentencia. Y después, brevemente, tendremos esta actividad en donde analizaremos, a la luz de los criterios que veamos mañana, analizaremos la sentencia nacional para ver si está acorde o no a los estándares interamericanos, ¿no? Esa sería el programa para el día de mañana. Y ya, para eso les pediríamos, por favor, si pueden, ahí sí leer la sentencia que les habíamos compartido para que mañana ya no estemos como en el ejercicio práctico, pues sin haberla leído, porque si no, no tiene chiste. Entonces, si por favor podemos estar mañana ya con eso leído, arrancamos con lo que les acabo de contar, esperamos que nos tome una hora y poco, y el resto de la sesión hacemos el ejercicio práctico, desahogamos dudas, etcétera, y listo. ¿Les parece bien? Súper, muy bien. Entonces, les mandaremos por correo el enlace para mañana. Y si quieren, les volvemos a mandar los documentos, por si acaso
no los tuvieran, les volvemos a mandar personas haitianas y dominicanas contra República Dominicana y les mandamos la sentencia nacional para que la puedan leer. Y mañana nos vemos a las 4 con el enlace que les mandemos en el correo. ¿De acuerdo? Súper. Bueno, pues muchas gracias. Una disculpa nuevamente por el desastre tecnológico, pero bueno, creo que recuperamos bien el tiempo. Mañana nos vemos. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del taller itinerante de jurisprudencia interamericana. Estamos completando la sesión. La primera la tuvimos el día de ayer, que estuvimos platicando sobre la contradicción de tesis 293 y también comenzamos a conversar sobre los hechos del caso de personas haitianas y dominicanas versus República Dominicana de la Corte Interamericana. Revisamos un poco la parte previa de la sentencia, solo como para tener claro pues las problemáticas que estaban involucradas en este caso y que hicieron que que la Corte Interamericana tuviera que atender particulares puntos sobre la prueba y cuestiones previas, etcétera. Y comenzamos a platicar sobre los hechos. Entonces, como les adelantamos el día de ayer, hoy vamos a conversar sobre el capítulo, sobre el análisis de fondo que realiza la Corte Interamericana en un primer momento respecto a el nombre, la personalidad jurídica y la nacionalidad, y después en lo que tiene más que ver con el derecho a la circulación, residencia, y lo que ya está más enfocado en temas de movilidad humana, aspectos migratorios. Entonces, para no perder más tiempo después del retraso que tuvimos ayer, lo que vamos a hacer entonces es analizar estos dos bloques, por así decirlo. El primero es breve, este primero sobre nacionalidad, nombre y personalidad jurídica, y después analizaremos el otro que es un poco más robusto. Igual que el día de ayer, si tienen algunas preguntas las pueden poner en el chat, las vamos a ir leyendo ahí. La conversación el día de hoy la voy a llevar yo en esta primera parte, que tiene que ver con los derechos que ya les mencioné, y posteriormente Fabrizio Espíndola, que también está en la Dirección de Doctrina y Jurisprudencia Interamericana de la Dirección General de Derechos Humanos, va a abordar la segunda parte del fondo. Y bueno, como les adelantamos también, después de esta exposición, que debe llevarnos una hora y poco, vamos a hacer la actividad práctica que tiene que ver con el estudio de una sentencia nacional, en específico con los estándares interamericanos. Entonces, para dar comienzo, les cuento que, bueno, trayendo un poco a colación lo que ya habíamos conversado ayer, recordemos que de los hechos del caso se deriva que los argumentos o las potenciales violaciones en el caso tenían que ver con dos cosas en específico, ¿no? O sea, con la destrucción de los documentos de identidad a personas dominicanas que habrían nacido en República Dominicana, pero que tenían ascendencia haitiana. Entonces, sus documentos, al momento de ser detenidos por autoridades migratorias, habían sido destruidos y los habían expulsado del país, ¿no? Entonces, es esta destrucción de documentos o el no considerar los documentos, porque hubo a quien no se los rompieron, pero simplemente se los desecharon, ¿no? Así como, no, bueno, esta acta de nacimiento obviamente es falsa o está manipulada de alguna forma, entonces no la consideraban válida. Entonces es esta destrucción de los documentos o ausencia de considerarlos lo que es el primer punto, y el otro es la omisión de registrar a personas de ascendencia haitianas nacidas en República Dominicana, la omisión de registrarles como ciudadanos y ciudadanas dominicanas. Entonces son estos dos los puntos que la Corte tiene como muy clavados para analizar, ¿no? Entonces, en los alegatos se presentaba pues esta postura de que en la detención las personas víctimas del caso no habían podido presentar su documentación o que la misma había sido destruida por oficiales o no le habían prestado atención y que entonces las habían privado de su libertad
y las habían llevado a la frontera y ahí las habían dejado. La Comisión Interamericana y los representantes de las víctimas señalaban que esto los había puesto en una situación de muchísimo riesgo y que además los había privado del goce y ejercicio y que de facto les había privado de su reconocimiento de nacionalidad, ¿no? Porque lo que argumentaba la comisión y los representantes es que si bien la destrucción del documento no invalidaban necesariamente el registro de las personas en República Dominicana, sí impedía en ese momento que hubiera un ejercicio de su derecho a la nacionalidad. También señalaban que los casos en los que estas documentaciones no habían sido tomadas en cuenta, no habían sido recibidas o en el peor de los casos habían sido destruidas o se las habían quitado, tenía que ver con una concepción discriminatoria por parte de las autoridades migratorias. Entonces, esto también fue como muy argumentado porque estos derechos de nacionalidad, nombre y personalidad jurídica, la interamericana los evalúa en relación con la obligación la obligación de respetar y garantizar todos los derechos sin distinción. Entonces, esta conducta discriminatoria por parte del Estado Dominicano, la Corte la señala también como una posible violación y además hay un análisis específico que hace la Corte porque el artículo 11 de la Constitución Dominicana decía que las personas que estuvieran en tránsito en República Dominicana, sus hijos no serían considerados como dominicanos. Entonces, la Corte Interamericana hace este análisis de decir, bueno, me parece que las autoridades dominicanas están clasificando a las personas haitianas que tienen 30, 40, 50 años viviendo en el país como si fueran extranjeros en tránsito. Y entonces le han privado a sus hijos, a sus hijas, el derecho de adquirir la nacionalidad dominicana, aunque hayan nacido en el territorio de República Dominicana. Entonces la Corte hace un análisis respecto a que considerar a las personas haitianas que están en República Dominicana hace años como en tránsito es una distinción de trato que está basada únicamente en el origen étnico de las personas o en la nacionalidad haitiana y esto tampoco lo considera válido, ¿no? Esta interpretación que hacen las autoridades dominicanas lo que trataba de anclar es que mientras no estuvieras en una residencia regular o legal, como le ponían ellos en República Dominicana, entonces las autoridades te iban a entender como que estabas en tránsito, aunque tuvieras 50 años en República Dominicana, ¿no? Entonces tus hijos, tus hijas no iban a tener acceso a la nacionalidad porque se te considera que tú estabas en tránsito, ¿no? Eso era de acuerdo con la Constitución del 94 y de hecho en los hechos del caso, mientras el caso ya estaba llevándose a cabo y ya una constitución que ya no aplicaba para los hechos específicos del caso, pero una reforma constitucional en República Dominicana en 2010 incorpora la excepción y la que estaban aplicando como de manera, pues, de facto las autoridades. Y entonces establece que los hijos de aquellas personas que residan ilegalmente en el territorio dominicano no van a tener nacionalidad dominicana, aunque hayan nacido en el territorio. Entonces, esta última distinción que hace la Constitución en 2010 también la analiza la Corte Interamericana bajo el artículo 2, que es el que establece las obligaciones para adecuar el derecho interno de los estados conforme a la Convención Americana. Entonces, es esta serie de cuestiones las que la Corte analiza en cuanto a los derechos de nacionalidad, nombre y personalidad jurídica. Y lo que hace la Corte es un ejercicio que suele realizar en los capítulos de fondo, que es como primero hablar en abstracto de los estándares. Por ejemplo, voy a hablar de nacionalidad y de igualdad ante la ley, entonces la Corte, también citándose mucho a sí misma, los primeros párrafos que vemos suelen ser de las consideraciones de la Corte, suelen ser como párrafos de otras sentencias, si es que aplica, donde la Corte está trayendo su precedente, lo está reiterando, y en todo caso luego le agrega algo más.
Entonces, establece los estándares y luego los aplica al caso concreto para determinar si hay o no violación. Entonces, en este caso en específico, la Corte comienza y dice, bueno, el derecho a la nacionalidad está en el artículo 20 de la Convención Americana, y la Corte ya dijo que la nacionalidad es el vínculo jurídico político que liga a una persona con un estado determinado. Entonces, esta es como el primer elemento, ¿no? O sea, es este vínculo que es jurídico y es político entre una persona y un estado. Ese vínculo jurídico político le permite al individuo que adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades de pertenecer a una comunidad política. Y entonces, la nacionalidad para la Corte Interamericana es un prerequisito para el ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, derechos civiles y políticos, el derecho a votar, el derecho a ser votado, el ejercicio de derechos que tengan que ver con su nacionalidad, con el vínculo que tiene con el país, para poder ejercitarlos necesita primero tener su derecho a la nacionalidad. Y entonces la Corte también menciona que el derecho a la nacionalidad tiene un carácter inderogable, de acuerdo con la propia Convención Americana. Entonces, que no es que te la puedan quitar, sino que es un derecho que no permite derogación. También la Corte señala que que el derecho a tener una nacionalidad le permite al individuo tener un mínimo de amparo jurídico por parte del Estado, y que estableciendo su relación con un país en específico se protege al individuo contra diferentes violaciones a derechos humanos que puede tener, ¿no? Entonces, justamente que el hecho de quitarle su nacionalidad lo priva de una serie de derechos civiles que podría ejercitar al interior de un país porque ya no se le reconoce, ¿no? Entonces, la Corte entiende la nacionalidad no solo como un fundamento para la capacidad política, sino también para la capacidad civil en general. O sea, que los estados necesitan reconocerle a las personas una nacionalidad para que la persona pueda tener relaciones con el Estado y también con otros estados que le reconozcan una nacionalidad. Entonces, la Corte sí reconoce, por otro lado, que el otorgar la nacionalidad es algo que corresponde a los estados. O sea, ¿quiénes son nacionales de mi estado? Sigue siendo una competencia del estado. O sea, el estado es quien puede decir, bueno, y lo que ya sabemos, ¿no? El ius soli, si naciste aquí, el ius sanguinis, si tu padre o tu madre son de un estado en específico. O sea, eso permanece dentro de la esfera de competencia de los estados, pero la Corte sí establece por así decirlo, dos principios con base en los cuales los estados tienen que regular el otorgamiento de la nacionalidad. O sea, sí hazlo tú, sí es tu competencia, pero ten en cuenta dos cosas. Primero, que tienes un deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia. La apatridia es una condición en la que no eres ciudadano de ningún estado, no eres nacional de ningún país. Entonces esto complica todas las cosas que ya estuvimos mencionando de tu interacción con ese estado, pero también con otro. Hay una campaña de Naciones Unidas que es muy buena respecto a las personas apátridas, y hay una chava en específico que ya tiene la nacionalidad brasileña, pero ella me parece que había nacido en Siria, o sea, estuvo años y luego se convirtió como en un referente internacional de los derechos de las personas apátridas, porque no puedes hacer, o sea, no existes como jurídicamente para ningún país. Entonces, en realidad es una condición como muy seria y que impide el goce y ejercicio de prácticamente todos los derechos. Entonces, la comunidad internacional ha llegado al acuerdo de que todos los estados tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para combatirla y reducirla. Entonces, ese es el primer punto que los estados tienen que tomar en cuenta, y también tienen que tomar en cuenta que tienen que brindarle a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley sin discriminación. Entonces, estas dos cuestiones, la Corte las enmarca como en el estudio del derecho a la nacionalidad y en la prerrogativa que tienen los estados para determinar a quién le van a dar su nacionalidad.
como ya dijimos, entonces la patria es esta situación en donde no tienes la nacionalidad de uno o de otro estado. Y la Corte lo que señala es que la situación en la que caían las personas, en específico las personas víctimas en el caso, justamente les dejaba sin posibilidad de tener otra nacionalidad porque la Convención Haitiana, también lo vemos un poco más adelante, pero la Convención Haitiana no les iba a dar nacionalidad haitiana. Entonces, hace un análisis ya cayendo en el caso concreto de cómo sí hubo una violación en ese sentido. Pero bueno, en cuanto a los estándares generales, bueno, habla del derecho a la nacionalidad, de la obligación de prevenir la apatridia, también de esta obligación internacional que tienen los estados de no generar políticas y prácticas que sean deliberadamente discriminatorias o que tengan un impacto discriminatorio en ciertas categorías de personas, aun cuando no parezca ser discriminación directamente. Entonces, este ejercicio también es interesante y la Corte ha tenido varios ejemplos de medidas, de leyes, de acciones o de programas estatales que no están, o sea, no están claramente siendo discriminatorios, pero su aplicación tiene tiene una diferencia y tiene un impacto diferenciado en cuanto a un grupo específico de personas. Entonces, por ejemplo, esta medida en la Constitución Dominicana en 2010 de que si eres hijo o hija de una persona que está irregularmente en el país, no vas a poder ser dominicano, aunque hayas nacido en República Dominicana, parecería una redacción neutral. O sea, simplemente como, bueno, si las personas no están aquí de manera regular, sus hijos no pueden acceder a la nacionalidad. Pero en la práctica, con todo el contexto que la Corte ya plasma al inicio de los hechos y también con todo lo que ya ha ido analizando, esa era una medida que si en apariencia era neutral, la verdad es que tenía un impacto diferenciado sobre las personas haitianas, que eran quienes primordialmente caían en este supuesto de estar de manera irregular en el país y entonces eran sus hijos y sus hijas quienes estaban desproporcionalmente afectados por una medida constitucional como esta. Entonces, la Corte hace este análisis de la necesidad de que no se tomen medidas o no se emitan leyes que sean discriminatorias y también menciona que la capacidad jurídica, que es la capacidad de ser titular de derechos y de deberes, de capacidad de goce y de ejercicio, que esta capacidad también tiene que ver con la existencia del vínculo de la nacionalidad entre la persona y el Estado. Entonces, que lo que te permite ser titular de derechos y obligaciones y de ejercer tus derechos y de tener capacidad de actuar es algo que tampoco puede ser derogado por ningún Estado, igual que la nacionalidad, y que el derecho a la nacionalidad forma parte de lo que la Corte ha denominado como derecho a la identidad. Entonces, aquí es como un estándar también que la Corte subraya bastante porque lo que la Corte establece como derecho a la identidad es el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y comprenden varios otros derechos según el sujeto de que se trate y las circunstancias del caso. Entonces, la Corte le da como contenido a este derecho a la identidad. En este caso, ya lo había señalado en el caso Hellman contra Uruguay, que también había tenido que ver con consideraciones a la identidad, en Contreras contra Salvador. Hay varias menciones al respecto y la Corte aquí teje el derecho a la nacionalidad, el derecho a la personalidad jurídica y los contempla como parte de lo que se considera derecho a la identidad. Y finalmente, la Corte hace una mención de los derechos del niño, porque las personas, las víctimas del caso, algunos eran menores de edad cuando suceden los hechos. Entonces la Corte hace esta mención de que siempre hay un agravante cuando hay un niño o una niña involucrados y que la reviste como una especial protección los niños y por lo tanto reviste una especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones son niñas y niños.
Termina el análisis haciendo una mención de la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, y entonces básicamente lo que dice aquí es lo que ha repetido varias veces en su jurisprudencia, y es que la adecuación del derecho interno a los estándares del sistema interamericano implica que adoptes medidas en dos vertientes. Primero, que expidas normas y desarrolles prácticas para que se observen los derechos establecidos en la Convención, y que suprimas las normas o las prácticas que entrañen violaciones a las garantías previstas en la Convención, ¿no? Entonces, si algo falta, expide las normas o desarrolla las prácticas necesarias para que observes las garantías y las cumplas, y si algo existe y las está violando, entonces suprime esa norma o esa práctica porque obstaculizan el ejercicio de los derechos contenidos en la Convención. Después de dar este marco general, la Corte aterriza los estándares al caso concreto, y entonces hace este análisis de cómo efectivamente la actuación de los agentes migratorios desconoció la identidad de las víctimas, no les permitió identificarse, no consideró sus documentos porque pues, tenía como un prejuicio o una condición discriminatoria para analizarlos, y que entonces esto en específico afectó el derecho al nombre, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad, y que entonces esto afectaba, en conjunto, afectó el derecho a la identidad de estas personas, y que además no habían tenido en cuenta el interés superior del niño en relación con pues los niños y las niñas que estaban involucrados, ¿no? Y también, además de establecer eso, se dijo, ok, lo que tú hiciste de destruir los documentos, de no reconocérselos, viola esto. Además, lo hiciste con base en un prejuicio, en un perfil racial o de origen étnico, que es, o sea, por el mero hecho de cómo se veían las personas, las detuviste y las trepaste a los camiones. Entonces, esto además violó el deber de no discriminación, porque el trato, pues, peyorativo que les diste, lo que denotaba es que la ascendencia haitiana de las personas es lo que había hecho que los apuntaran como personas que había que sacar del país, ¿no? Y como el hecho de que sus documentos no pudieran haber estado registrados previamente, o que no hubiera podido haber justamente este registro de las personas al momento de nacer, eso también constituía una violación al derecho de reconocer la personalidad jurídica, el nombre y la nacionalidad, y que entonces todas estas medidas que había tomado República Dominicana constituían violaciones a la Convención. Finalmente hizo un análisis de las personas de la reforma a la Constitución en la que se había establecido que las personas que eran hijos de personas que habían estado de forma irregular en el territorio no podían acceder a nacionalidad, y señaló que eso también era contrario a la Convención Americana. Ahí hay una discusión interesante en realidad ese es un poco más como quizás de doctrina, porque el Estado había alegado que eso era un control de convencionalidad como en abstracto, porque la norma no había sido aplicada al caso concreto. Las personas víctimas del caso no habían en específico sufrido como la aplicación de esa norma en específico, pero la Corte señaló que en realidad, a pesar de no haber sido aplicada en el caso específico, formaba parte ya del marco normativo de República Dominicana, y en ese sentido podía ejercitar esta revisión en el sentido de si era acorde con la Convención Americana o no, y estableció que no, y que entonces había un incumplimiento al artículo 2 de la Convención, que sí habían alegado además los representantes. Entonces, la Corte hace todo este análisis para establecer, después de los hechos era como muy evidente, pues, pero de todos modos la Corte hace este análisis de querer desentrañar cuáles son los elementos de cada uno de los derechos y luego aterrizarlos al caso concreto, y finalmente determina que entonces fueron violados estos derechos en perjuicio de las víctimas, y pasa al análisis en específico de la libertad personal, de garantías judiciales y de circulación y residencia,
en relación también con derechos del niño, etcétera. Y esa es la parte que es más, es más robusta en el sentido de estándares que tengan que ver con movilidad humana. Y esa es la parte que vamos a abordar ahora con Fabrizio. Si tienen alguna pregunta sobre esta parte en específico, les leo, me parece que no. Entonces, podemos comenzar con Fab. Nada más antes de comenzar con Fab, se me olvidó avisarles al inicio que vamos a ponerles, después de la parte práctica, una encuesta aquí en el chat de Zoom, y la respuesta a esa encuesta es lo que nos sirve para después mandar las constancias. Entonces les pedimos porfa que no se les vaya a pasar responder la encuesta, para que lo tengamos en cuenta para emitir las constancias. De todos modos, les ponemos el link al ratito acá en el chat, pero para que lo tengan en cuenta. Y listo, entonces, para irnos bien con los tiempos, Fab, adelante. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Pues sí, como adelantaba Georgina, yo tendré oportunidad de charlar con todas y todos ustedes en torno a la segunda parte de esta sentencia, que tiene que ver con el derecho a la libertad personal, el acceso a la justicia, la circulación y residencia, los derechos del niño y la igualdad y no discriminación. Para efectos de ofrecer una claridad expositiva en este apartado, porque está lleno de estándares, les propongo que dividamos la estructura de esta charla en 3 apartados. El primero de ellos estará relacionado con las garantías mínimas de las medidas privativas de la libertad en el marco de procedimientos migratorios. La segunda de ellas tendrá que ver con garantías procesales dentro de los procedimientos migratorios que puedan conllevar una expulsión o una deportación de una persona. Y el tercero de los apartados, un poco más residual, abordaremos lo que tiene que ver con los estándares sobre políticas migratorias, expulsiones colectivas y el principio de igualdad y no discriminación, si les parece bien esa estructura. Dos reservas más antes de iniciar. La primera de ellas es, de nueva cuenta, reiterarles que si tienen alguna duda, con mucho gusto la podemos resolver, ya sea en el chat, levantando el botoncito de la mano, o bien de viva voz, no hay ningún inconveniente. Y la otra es que, para tratar de aterrizar un poco más los estándares y ejemplificarlos a modo de que sea un poco más clara su entendimiento, trataré de utilizar los propios hechos del caso para hacer este ejemplo. No obstante, quisiera hacer la reserva de que, como ustedes podrán haber notado en la sentencia, si bien hay violaciones generadas a partir de acciones del Estado en cuestión, la gran mayoría de las violaciones y de los estándares que derivan de esta sentencia tienen que ver con una cuestión o con una violación de forma pasiva, es decir, de lo que no hizo la autoridad y que debió de haber hecho idealmente. Pese a ello, trataré de ejemplificar qué es lo que idealmente debió de haber sucedido en el caso de la sentencia, para que quede un poco más claro los estándares. Dicho esto, bueno, empecemos de inmediato. Este primer apartado sobre las garantías mínimas relacionadas con medidas privativas de la libertad dentro de procedimientos migratorios, ¿a qué va? Bueno, recordemos que la otra parte de los hechos de la sentencia de personas dominicanas y haitianas tiene que ver con la forma en la que las personas fueron detenidas en la calle o dentro de sus propios domicilios, trasladadas a través de diversas vías, la mayoría en camiones o autobuses, a la frontera con Haití y fueron expulsadas. Ese tipo de acciones u omisiones generó toda una serie de violaciones a partir de la omisión de ciertas garantías que se debieron de haber otorgado a las personas dominicanas y haitianas, y que no fue así. Un poco a raíz de este entendimiento es que la Corte Interamericana emite todos estos estándares que vamos a ver, ¿no? La Convención Americana, en su artículo 7, protege el derecho a la libertad y a la seguridad personales. La Corte Interamericana ha indicado que este artículo tiene 2 formas de regulación. Una general, que es meramente este reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho a la libertad y a la seguridad personales, y una segunda forma de regulación que tiene que ver con condiciones o con garantías específicas que las autoridades deben de cumplir en toda medida que implique la privación de la libertad de una persona. Bajo este entendimiento, si una de esas condiciones específicas o garantías no se cumple,
automáticamente la regulación específica y la general se violan y se encuentran, generan responsabilidad internacional para las autoridades del Estado en cuestión. Ahora, otra cosa que es importante es que si bien ahorita vamos a analizar ciertas garantías relacionadas con medidas privativas de la libertad, lo cierto es que son aplicables, pero no exclusivas de procedimientos migratorios. Es decir, se analizarán en el marco de un procedimiento migratorio como una medida que se toma para asegurar ciertos fines dentro de este procedimiento, lo que no implica que estas medidas no sean igualmente aplicables junto con otras, porque varía dependiendo de la materia, que sean aplicables o necesarias de cumplir en otro tipo de medidas privativas de la libertad. La Corte Interamericana ha evaluado no solamente en procesos migratorios, también en procesos, por ejemplo, penales, con la privación de la libertad, con medidas cautelares, como la prisión preventiva, o incluso en medidas de carácter disciplinario, como en el fuero castrense. Entonces, las que veremos son las que están relacionadas dentro del procedimiento migratorio. La primera de estas garantías son los principios de legalidad y motivación, es decir, fundar y motivar el acto. ¿Qué implica esto? En primera instancia, que la legalidad, bueno, pues que exista una ley a través de la cual sean las autoridades quienes actúen y estén legitimadas para realizar esta medida. La Corte Interamericana ha indicado que este aspecto de legalidad implica no solamente que las autoridades utilicen los motivos que la ley estrictamente señala como los motivos que detonan la aplicación de esta medida, sino también, que esto le llama el aspecto material del principio de legalidad, sino también un aspecto formal, que tiene que ver con seguir los procedimientos y los protocolos necesarios a la hora de detener a una persona. La segunda de las garantías, como les comentaba, es la motivación o, desde el otro lado de la moneda, la no arbitrariedad de la detención, que implica pues, que las autoridades funden la decisión a partir de justificaciones objetivas y no a partir de criterios subjetivos o meramente especulativos o presuncionales. Es decir, que existan verdaderas razones que, de acuerdo con la legislación, sean motivo suficiente para aplicar la medida dentro del procedimiento en cuestión. La siguiente garantía que la Corte Interamericana destaca es realizar el registro correspondiente de la persona. Es decir, cada vez que una persona sea detenida o retenida por alguna circunstancia dentro del procedimiento migratorio, aquí me preguntan, ¿es debido proceso como garantía? Si entendí bien la pregunta, acaba un poco la respuesta. La Corte Interamericana interpreta el artículo 8. El artículo 8 son una serie de garantías que deben de ir dentro de un procedimiento. Más adelante lo veremos. A esta serie de garantías en su conjunto, la Corte Interamericana la ha entendido como el debido proceso legal, el derecho al debido proceso legal. Lo que estamos viendo en este momento no es esa serie de garantías dentro de un procedimiento. Eso va a ser el segundo apartado que vamos a ver, el segundo de los tres. Este primero tiene que ver con las condiciones o las garantías que deben de cumplirse a la hora de detener a una persona o de utilizar una medida privativa de la libertad dentro del procedimiento migratorio. No sé si con eso queda un poco más clara esta cuestión. Bueno, esperaré la respuesta y mientras continuamos. La tercera de estas garantías que les comentaba era la de realizar el registro correspondiente. La Corte Interamericana ha señalado que siempre que se detenga a una persona dentro del procedimiento migratorio, es necesario que exista un soporte material donde quede registro de la detención y donde como mínimo deberá estar identificada la persona, su nombre y características, los sujetos que fueron las personas implicadas en la detención de esta persona, el horario en el cual fue detenida la persona y la hora en la que eventualmente fue puesta en libertad, como elementos mínimos para asegurar en este registro o en el soporte material. No hay de qué. Cualquier otra duda, aquí estamos. Bueno, haciendo un recuento de estas tres garantías, como ya les adelantaba, pues en los hechos del caso, si ustedes recordarán, nada de esto ocurrió. Las personas fueron detenidas a la mitad de la calle y dentro de sus propios domicilios. No se fundó, en ningún momento se les informó cuál era el motivo por el que se les detenía.
a partir de qué legislación se estaba tomando esta medida, y tampoco se realizó un registro de ningún tipo porque inmediatamente fueron trasladadas a la frontera. En este sentido, la Corte entendió que República Dominicana había fallado en el cumplimiento de estas primeras garantías, ¿no? La siguiente garantía tiene que ver con informar a la persona detenida los motivos y los cargos a través de los cuales se le detuvo, que es un poco informarle sobre esta legalidad y esta fundamentación de cuál es la razón por la que parece necesaria la medida de detener a la persona, cuál es la legislación a través de la cual están actuando las autoridades, para que la persona sepa de primer momento y esté informada de qué es lo que está ocurriendo. Situación que de nueva cuenta en los hechos del caso pueden ustedes ver que ninguna autoridad realizó esta diligencia, ¿no? La quinta y sexta medida tiene que ver, bueno, la quinta con el control judicial, esto es que la detención sea puesta a disposición o a conocimiento de una autoridad de carácter judicial que evalúe la legalidad de la detención. La Corte Interamericana en esta sentencia no, pero en una sentencia previa llamada el caso Beleslor contra Panamá, que es un caso de una persona que pues de la misma forma es expulsada de un territorio, señaló que para que esta garantía del control judicial se vea efectivamente cumplida, la autoridad judicial que conoce del asunto necesita cumplir pues por así decirlo, dos características, que es, se garantice que es una autoridad imparcial, y la segunda es que sea independiente, ambas con relación a la autoridad que está ordenando la medida de la detención. Además, también señaló que el control judicial no se agota o no se ve efectivamente cumplido dando noticia a la autoridad judicial respecto de la detención, sino que es necesaria la comparecencia personal de la persona frente a la autoridad. De nueva cuenta, si ustedes recuerdan los hechos del caso, en ningún momento ninguna de las familias o de las víctimas del caso fue puesta a disposición de ninguna autoridad. Directamente fueron trasladadas y expulsadas sin ningún tipo de oportunidad. La sexta garantía, dentro de estas medidas que deben de cumplirse en casos de privación de la libertad, es la revisión. Y esto implica que la persona detenida tiene el derecho de tener un recurso al cual acudir en una instancia superior para que revise la decisión de la primera instancia. La Corte Interamericana ha indicado que para que de igual forma esta garantía sea considerada como efectiva, este recurso o esta instancia revisora debe de tener necesariamente la capacidad de producir la liberación de la persona. De lo contrario, no se podrá considerar como efectiva, aún cuando haya sido evaluada por una autoridad distinta, pero que no tenga la capacidad de producir el efecto, ¿no? Entonces, pues un poco estas son las garantías que la Corte Interamericana señala que deben de ser cumplidas cuando una persona es detenida o retenida dentro de un procedimiento migratorio, y concluye que naturalmente ninguna de estas se vio cumplida en el caso, por lo que existe una violación al derecho a la libertad personal de todas las víctimas del caso. Como una conclusión general, luego de este análisis, la Corte también concluye que, dadas justo las características que deben de ser cumplidas a la hora de detener a las personas, las detenciones programadas o colectivas que no se basen en conductas punibles individualizadas son contrarias a la propia Convención y estándares internacionales, debido a que se viola la presunción de inocencia al no tener una motivación o un motivo suficiente e individualizado de cada una de las personas que son detenidas, y se basa meramente en aspectos subjetivos o incluso a partir de prejuicios, lo que puede generar una violación al derecho de igualdad y no discriminación, que es un poco lo que efectivamente pasó en el caso de las personas haitianas y dominicanas, donde el motivo para hacer las detenciones, que además estaban programadas, fue encontrar un grupo de personas que fenotípicamente o a partir de sus características físicas parecían tener el perfil necesario para ser expulsadas del territorio. Entonces la Corte concluye que las detenciones programadas y colectivas que no tengan una individualización de las conductas punibles que van a ser sancionadas es contrario a estándares internacionales, ¿no? Hasta aquí, no sé si exista alguna otra duda. Parece que no. Bien.
El segundo punto que vamos a abordar dentro de esta charla, ahora sí tiene que ver con las garantías procesales dentro del procedimiento migratorio. Dejando de lado un poco las garantías que deben de cumplirse a la hora de detener a la persona, esto ya es directamente con el procedimiento en sí mismo. Para ello vale la pena hacer varias precisiones iniciales, al igual que en el apartado anterior. El contenido normativo de la Convención Interamericana que regula este apartado es el artículo 8 y el artículo 25. El artículo 8 es lo que les adelantaba, una serie de condiciones o requisitos que deben de cumplir los procedimientos para que se entienda que la persona tuvo derecho efectivo al debido proceso legal, ¿no? Y voy. Es curioso porque el título del artículo 8 es garantías judiciales. Lo que muchas personas podríamos entender de forma inmediata es que estas garantías solamente son exclusivas de procedimientos estrictamente jurisdiccionales, es decir, material y formalmente frente a una autoridad judicial. Sin embargo, la Corte Interamericana ha señalado que esta interpretación no es correcta y que se debería de entender garantías judiciales en un sentido amplio, lo que implica que esta serie de garantías en la pertinencia y de acuerdo a cada materia y procedimiento deben estar presentes en todos los procedimientos en los cuales tengan por objeto determinar responsabilidades, obligaciones o derechos de las personas, con independencia del tipo de autoridad frente a la cual se esté en el fuero, por así decirlo. Entonces, no son exclusivas de procedimientos estrictamente judiciales, sino que cualquier tipo de procedimiento llevado materialmente en forma de juicio, sea frente a autoridad judicial, autoridad administrativa, o incluso si la autoridad legislativa tiene algún tipo de procedimiento cuya función sea determinar derechos u obligaciones para alguna persona y que se lleve en forma de juicio, también serán aplicables estas garantías. Entonces, esa es una primera precisión. Estas garantías, si bien se llaman judiciales, quizás sería más propio considerarlas procesales en el sentido de que no se limitan a procedimientos seguidos frente a autoridades jurisdiccionales. Y la segunda interpretación amplia que la Corte indica respecto de estas garantías es que también deben interpretarse en un sentido amplio, pero en razón de la persona. Esto es, que con independencia de si la persona es nacional, es migrante, en condición regular o irregular, estas garantías deben de ser, valga la redundancia, garantizadas a todas personas por igual, sin ningún tipo de discriminación. Y aquí un breve paréntesis. Muchas personas comenzaron a nivel internacional a criticar el uso de términos como migrante ilegal, persona en condición de ilegalidad o algo por el estilo. La Corte Interamericana de ese tiempo, del 2010, 2014 más o menos para acá, arribó a la misma conclusión que muchas otras instituciones a nivel internacional en el sentido de sustituir esta terminología de migrante ilegal, haciendo alusión a que no está bien que se denomine una persona como si fuera ilegal, como si el hecho de que una persona existiera fuese contrario a algún tipo de legislación. Entonces, esa terminología fue sustituida por persona migrante en condición regular, es decir, la persona que cumple con los requisitos legales dentro de un determinado territorio, o persona migrante en condición irregular, para aquella que no tiene la capacidad o la oportunidad de cumplir con todos los requisitos legislativos o legales que tiene un territorio en cuestión. Entonces, para ya sea persona migrante nacional, regular o irregular, todas las personas que se encuentren dentro de un procedimiento migratorio tienen derecho a recibir en igualdad de condiciones el debido proceso legal o este elenco, como llama la Corte Interamericana, de garantías dentro del procedimiento. Bueno, dicho estas dos precisiones, la Corte igualmente empieza a analizar las garantías que no existieron. Y en este sentido les puedo adelantar que ninguna se cumplió, dado que pues, durante los hechos del caso no existió formalmente ni materialmente ningún proceso. Las personas, como ya vimos, fueron expulsadas prácticamente inmediatamente después de ser detenidas. Entonces, todas estas garantías que vamos a ver fueron incumplidas por el Estado de República Dominicana, ¿no? Bueno, la primera de estas garantías, o las primeras tres, están muy relacionadas. La primera de ellas es
el proceso de individualización. Ello implica, primeramente, que el proceso sea tomado de forma individual, es decir, que vaya persona por persona y que se individualice, lo cual implica identificar justamente a la persona con su nombre, con la nacionalidad, la edad, es decir, este derecho a la identidad que en la primera parte de la sentencia se abordó, es necesario en esta parte. El proceso de individualización implica que se tomen los datos de las personas y que además la individualización también implica la evaluación de las circunstancias individuales de cada persona, es decir, qué lo tiene, si es nacional, qué lo hizo moverse a ese lugar, si es una persona migrante, qué lo motivó a trasladarse de su estado de origen a este estado receptor, si hay alguna causa o riesgo que tenga la persona del cual huye, es decir, cuáles son las circunstancias que le hicieron trasladarse o en las que vive la persona. La segunda de las garantías es informar, muy similar a que las garantías de personas privadas de las libertades, informar sobre los motivos o los cargos y la legislación pertinente que pueden generar este procedimiento y la posible deportación o expulsión de la persona, junto con los derechos a los que puede tener acceso durante el procedimiento. La tercera garantía tiene que ver con la garantía de audiencia, que pues es importantísima y como todas y todos ustedes podrán ya saber, pues implica que la persona tenga derecho a decir lo que a su derecho convenga y a expresar las razones que a su derecho le parezca pertinente señalar. Y digo que están relacionadas porque necesariamente para informar sobre los cargos o motivos que podrían impulsar a la deportación es necesario identificar la condición de la persona, para lo cual se requiere el proceso de individualización y para lo cual a su vez se requiere la garantía de audiencia para permitirle a la persona expresar, por así decirlo, su historia, ¿no? Entonces estas tres garantías están un poco relacionadas. La cuarta de las garantías que la Corte Interamericana indica es la asistencia consular. Como ustedes saben, cuando una persona es extranjera e inicia un procedimiento de la cual es objeto, pues se da noticia o notificación al consulado o embajada de su nacionalidad para que, si es necesario, pues tenga esta asistencia en cuanto a la cultura y a la legislación propia de cada uno de los estados y tenga esta asistencia. Aquí hay dos cuestiones interesantes a destacar. La primera es que la Corte Interamericana señaló que esta asistencia consular no se agota con la notificación a la embajada o al consulado de que la persona está siendo objeto de un procedimiento, sino que la persona debe tener efectivo acceso y comunicación con su asistencia o con el asesor consular y que pueda tener esta asesoría a través de todo el procedimiento, ¿no? Esa es una de las cosas. Y la otra cuestión que es importante y que se relaciona con las primeras tres garantías es que es importante identificar las condiciones y las circunstancias por las cuales la persona se encuentra en este contexto de movilidad internacional. ¿Por qué? Hay otro tipo de situaciones, este caso de personas haitianas y dominicanas no fue el caso, pero hay otro tipo de circunstancias y de casos a través de los cuales las personas se encuentran en movilidad internacional debido a que están huyendo y se encuentran en búsqueda de protección internacional. Cuando este tipo de casos ocurre, la garantía de la asistencia consular no solamente es innecesaria, sino que es inadecuada, en el sentido de que si la persona está huyendo de su territorio de origen, ya sea por motivos de que algún particular o algunos particulares pongan en riesgo su vida o su integridad, o huye de las propias autoridades, es contraproducente y contrario con el principio de no devolución el informar a las autoridades de las cuales supuestamente está huyendo esta persona. Entonces es importante identificar cuáles son las condiciones y las causas por las cuales la persona se encuentra en esta situación de movilidad humana. Es cierto que es común que las personas que se encuentran precisamente en esta condición de huir de su estado de origen y de buscar la protección internacional, pues ante esta emergencia y ante esta necesidad, es común que estas personas sean personas migrantes en condición irregular. Ahí la relevancia de que se tome mucho en cuenta la individualización de la situación de cada persona en particular a la hora de determinar qué garantías son procedentes y bajo qué tipo de régimen de protección se debe de colocar a la persona. Hasta aquí, no sé si exista alguna duda.
Parece que no. Bien. Las siguientes garantías, pues una es la de la asistencia legal. Un defensor público que la Corte Interamericana ha indicado que, dada la precariedad y la vulnerabilidad en la que se pueden encontrar las personas migrantes, este defensor debe ser de carácter gratuito, es decir, que no se le puede cobrar a la persona por la asesoría que el Estado le ofrezca, ¿no? Y la sexta garantía es la traducción o el intérprete en caso de que la persona no se encuentre familiarizada con el idioma que se maneja en el estado en cuestión, ¿no? Si la persona no habla inglés, por ejemplo, y el estado al cual arribó, el estado de receptor, solamente habla inglés, entonces será necesario que para garantizar el debido proceso legal para la persona, se le brinde un traductor o un intérprete a la persona. La sexta garantía tiene que ver con la revisión del fallo. Y es muy similar también a las garantías respecto a las personas privadas de la libertad. Implica que la persona tenga la posibilidad de contar con un recurso adecuado y efectivo que revise o recurra a la decisión tomada por la primera instancia. Respecto a lo adecuado y efectivo, la Corte ha indicado que el que sea adecuado, el recurso implica que desde su concepción o construcción se haya ideado con la finalidad de remediar esa situación jurídica infligida. Es decir, no es suficiente que de forma accidental o incidental algún procedimiento pues produzca un efecto que pueda ayudar a la situación, sino que desde su origen y desde su diseño es necesario que el recurso esté dirigido a darle solución a esa situación. Y la efectividad implica que ya en los hechos ese recurso tenga la capacidad de producir el efecto para el cual fue concebido. Es necesario esas dos condiciones para acreditar que la garantía de tener un recurso para revisar el fallo se haya cumplido. Ahora, como ustedes pueden notar, ninguna de estas cosas pasó en los hechos del caso. Y eso es precisamente porque no existió ningún procedimiento migratorio para estas personas, simplemente fueron detenidas y expulsadas, ¿no? Pero idealmente lo que debió haber pasado es el cumplimiento de todas estas garantías para las personas migrantes. Pero además lo que hace la Corte es que comienza a hacer un análisis diferenciado, en el sentido de que reconoce que la existencia o la presencia de niñas, niños o adolescentes dentro de ese procedimiento migratorio, o cuya resolución sobre deportar o no a la persona tenga efectos en la vida de niñas, niños y adolescentes, y que pueda tener algún impacto en el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes o del principio de la protección y la unidad familiar, entonces debe ser, digamos, doblemente cuidadoso a la hora de realizar la determinación. ¿En qué sentido? Como ya muchas y muchos de ustedes sabrán, toda actuación de las autoridades que tenga por efecto el tener alguna modificación para niños, niños y adolescentes deberá velar por el cumplimiento de este principio del interés superior de niñas y niños, que implica pues, que se busque tutelar de la mejor forma los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y en este sentido, a la hora de evaluar una posible restricción del derecho de la unidad familiar, decir que por la determinación que se tome en ese procedimiento migratorio pueda resultar en la separación de un familiar de alguno de los progenitores o de ambos respecto de algún niño, niño y adolescente, las autoridades tendrán que acreditar, primero, que el fin es legítimo, es decir, que la medida se está tomando salvaguardando justamente este interés superior de la infancia. Segundo, que la medida que se va a tomar es idóneo para lograr este objetivo legítimo. Tercero, que la medida es necesaria en el sentido de que no existe otra alternativa menos lesiva o bien es la única alternativa. Y cuarto, que la medida sea proporcional, que tiene que ver con que exista pues un adecuado balance entre fines y medios, ¿no? Pero además, la autoridad tendría que analizar las circunstancias particulares a la hora de tomar esta determinación. Como modo de ejemplo, la Corte Interamericana ha indicado que entre estas circunstancias particulares que deberían de tomarse en cuenta a la hora
de tomar esta determinación que podría tener efectos sobre el interés superior de niñas, niños y adolescentes o sobre el principio de la unidad familiar, debería de tomar en cuenta, por ejemplo, el historial migratorio de la familia o de las personas que están, digamos, inmersas en este procedimiento o en los efectos de este, las dinámicas familiares, el impacto en la vida diaria del niño, niña o adolescente, es decir, con quién vive, con quién se quedaría en caso de que ese vínculo familiar fuera dividido, cómo impactaría en la vida cotidiana del niño, niña o el adolescente la separación de esta persona, cuánto tiempo llevan viviendo juntos, quién podría asumir la responsabilidad de la persona una vez deportada o expulsada la persona. Todo ese tipo de consideraciones debe de estar presente a la hora de analizar la determinación cuando se trate de niñas, niños y adolescentes que pueden resultar afectadas por la determinación de este tipo de procedimientos migratorios, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? De acuerdo. Finalmente, el último de los 3 puntos que íbamos a abordar el día de hoy tiene que ver con las políticas migratorias, las expulsiones colectivas y el principio de igualdad y no discriminación. Y en ese sentido, primeramente, primeramente hacer la distinción entre expulsiones colectivas, que son estándares que veremos a continuación, y lo que vimos en el primer apartado, que fueron la prohibición de detenciones colectivas. Entonces, hacer esta distinción para que no haya como confusiones en ese sentido. Bien, sobre las políticas migratorias y sobre los estándares, la Corte ha indicado que los estados, o sea, que si bien la Corte Interamericana no tiene la función de ordenar o de instruir a los estados partes de la Convención Americana sobre en qué dirección y bajo qué intereses deberían de dirigir su política migratoria, ha dicho que si bien los estados guardan esta discrecionalidad para que en busca de sus propios intereses y conveniencias establezcan sus políticas migratorias, lo cierto es que sí hay límites. Es decir, dentro de esta discrecionalidad hay ciertos límites que los estados deben de respetar en aras de no generar responsabilidad internacional y de no violar estándares internacionales, ¿no? La Corte Interamericana destaca 3 de esos límites en esta sentencia. El primero de esos límites tiene que ver con las detenciones con carácter punitivo. ¿Qué es esto? Bueno, hace 2 apartados iniciamos hablando sobre las garantías que deben de cumplirse cuando existan detenciones como medida privativa de la libertad dentro de estos procedimientos migratorios. Bueno, el primer límite dentro de estas políticas migratorias que señala la Corte Interamericana es que el eje rector de la política migratoria de un estado no puede ser las detenciones. Es decir, la medida automática o el tratamiento que se le da a las personas migrantes no puede de ninguna manera ser como opción inicial las detenciones. Y tampoco pueden ser detenciones de carácter punitivo, es decir, el objetivo de la medida es sancionar el incumplimiento de la legislación migratoria. No es compatible con estándares internacionales que la finalidad o el objetivo de la privación de la libertad en materia migratoria sea el sancionar el incumplimiento de la legislación. Pero entonces, si esa finalidad no es la permitida, pero sí está permitida la privación de la libertad dentro de la política migratoria, entonces, ¿bajo qué motivo sí está permitido? Sería la pregunta, ¿no? Y en ese sentido, pues la Corte Interamericana señaló que, de entrada, el uso de detenciones debe de justificarse en una necesidad. Es decir, la medida más lesiva es la detención de la persona y por lo tanto tendrías que buscar medidas menos lesivas y utilizar esas. O en caso de que no haya medidas menos lesivas, pues utilizar como última instancia la detención de la persona, ¿no? Pero además, solamente puedes utilizar la detención a fin de garantizar 2 objetivos. La comparecencia de la persona dentro del procedimiento migratorio cuando existan razones fundadas para suponer que podría evadir este procedimiento. Y la segunda es garantizar la aplicación de la orden de deportación. Es decir, si ya se determinó que la persona efectivamente va a ser deportada o expulsada del territorio nacional, entonces para garantizar el cumplimiento de esa determinación es razonable el utilizar la medida privativa de la libertad.
pero todo esto siempre por el menor tiempo posible y entendiendo que es la medida más lesiva y por lo tanto tiene que ser necesaria. Ese es como el primer límite dentro de las políticas migratorias de los estados. El segundo de los límites que determina la Corte Interamericana en esta oportunidad es que la detención bajo cualquier supuesto y bajo cualquier intención es incompatible cuando se trate de niñas, niños y adolescentes con o sin acompañamiento. Es decir, cuando exista de por medio la posibilidad de detener a niñas, niños y adolescentes, no importa si la medida no era punitiva, no importa si era con fines cautelares de garantizar la comparecencia o de realizar la expulsión, no puedes bajo ninguna circunstancia utilizar la medida privativa de la libertad con niñas, niños y adolescentes. Y tampoco la Corte Interamericana se adelanta un poco a la posible argumentación que podría venir de las autoridades y se adelanta a decir, no es compatible tampoco con estándares internacionales el que tú utilices el principio de la unidad familiar para justificar la detención. Es decir, como no quiero separar a las niñas, los niños o los adolescentes de sus padres o madres que voy a tener detenidos, pues los meto con ellos. Entonces, la Corte Interamericana dice, no es compatible la detención de niñas, niños y adolescentes y tampoco es necesaria o compatible el principio de la unidad familiar. De hecho, para hacerlo compatible, entonces, en lugar de que niñas, niños y adolescentes sigan a la detención de padres y madres tendrían que seguir la determinación que se tome con niñas, niños y adolescentes para respetar el principio de la unidad familiar. Y por tanto, no tendrías que detener tampoco a padres y madres si eso va a implicar esta ruptura familiar. Eso como segundo límite dentro de las políticas migratorias. Y como tercer límite están precisamente las expulsiones colectivas de migrantes. A lo mejor podría parecer sencillo el decir, claro, expulsiones colectivas es pues, más de una persona, ¿no? Pero ¿qué implica la colectividad? Es decir, ¿qué número se requiere de juntar de personas para calificar a una expulsión como colectiva? Y en ese sentido, pues la Corte, me parece que de forma muy astuta, lo que dice es, a ver, lo que determina el carácter colectivo de una expulsión no es el número de personas. Es decir, da igual si son 2, 10 o 20 o 200. Lo que le da el carácter colectivo a la expulsión es que tú no individualices las conductas de cada una de ellas y fundes los motivos por los cuales cada una de esas personas en su situación particular tiene como efecto que tú la expulses o deportes. Entonces, con esto, la Corte salva el hecho de decir que un Estado, por ejemplo, diga, bueno, es que sí expulsé a 10, pero para considerarlo colectivo, pues me faltaron 10 porque pues, necesito 20 para que se considere colectivo. Entonces, la Corte Interamericana dice, no. A ver, va a ser expulsión colectiva si tú agarras a un grupo de personas y asumes la misma conclusión para todas ellas, es decir, de expulsar a todas ellas, sin haber realizado una evaluación individualizada de las circunstancias de cada una de ellas. Así expulses a 2 o a 3 personas, o por ejemplo, en este caso, a una familia, será colectivo si no individualizaste cada una de las circunstancias y fundaste cada uno de los casos para determinar que era una deportación lo que procedía. Entonces, esto también es relevante en el sentido de que, bueno, no es el número de personas lo que va a implicar la expulsión colectiva. Y estas expulsiones colectivas, con independencia del número de personas, siempre que se den, también serán incompatibles con estándares interamericanos, ¿no? Esos son como los tres límites a las políticas o a la discrecionalidad dentro de las políticas migratorias que establece la Corte Interamericana en este caso. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Parece que no. Bien, como último punto, ya nada más nos queda lo relacionado con el principio de igualdad y no discriminación y algunos estándares relativos a esto. Para empezar, bueno, pues vale la pena recordar solamente que la Corte Interamericana y otros órganos internacionales en materia de derechos humanos conceptualizan la discriminación como toda distinción, restricción, denme un segundo porque parece que hay una duda aquí en el chat. Dice, pregunta, la no expulsión de la familia completa,
queda sujeta a que ninguno de los miembros cometió alguna conducta punible. Mi respuesta sería un sí matizado, si entendí bien la pregunta, pero hay que precisar algunas cosas. Con conducta punible, primero recordar que no está permitido por estándares internacionales que se utilice una medida privativa de la libertad, digamos que el incumplimiento de la legislación migratoria genere una sanción punible de privativa de la libertad. El que no cumpla la legislación migratoria puede eventualmente generar la deportación de la persona, ahí sería un sí. Pero si la pregunta es si la expulsión o deportación de la familia completa está condicionada a que todas las personas integrantes de la familia cumplan de forma adecuada con los requisitos de la legislación migratoria de un país en concreto, pues la respuesta sería sí. O sea, tendría, a través de un análisis individualizado de cada una de las personas, tendría que entonces, para que se pueda expulsar a la familia completa, todas las personas integrantes de ese núcleo familiar tendrían que incumplir con la legislación migratoria, pero además tendrían que ninguna de ellas estar huyendo o estar en una situación que implique la protección internacional, el refugio o el asilo. Si es así, aunque incumplan la legislación, el principio de no devolución implicaría que la autoridad no está facultada, y si lo hace, está yendo en contra de estándares internacionales, de expulsar a las personas. Pero sí, o sea, si esas personas no están bajo el supuesto de la protección internacional y la familia completa no cumple con la legislación migratoria, en ese sentido se podría, digamos, deportar a la familia completa y respetar así el principio de la unidad familiar. Sin embargo, si alguna de ellas, digamos, cumple con los requisitos, entonces estaría ante un caso difícil en el cual se tendría que determinar a partir del interés superior de niñas y niños y adolescentes, si es que están inmersas en esta situación, qué es lo más conveniente para la familia. Y si lo más conveniente a partir del análisis individualizado es no separar a las personas, pues entonces se tendría que evaluar la posibilidad de permitir la permanencia de la persona en el territorio o de la familia en el territorio. No sé si con ello se aclara un poco esta duda. Bueno, espero la respuesta eventualmente y continuamos con el concepto de discriminación. Como les comentaba, la discriminación para la Corte Interamericana... dicen que sí, ok, gracias. Para la Corte Interamericana, discriminación es toda distinción, preferencia o restricción que no sea objetiva, razonable y proporcional y que tenga por objetivo, objeto o por resultado, y esto es importante porque el elemento volitivo no es necesario, es decir, que tenga por objetivo o por efecto el menoscabo o la restricción de alguno de los derechos de una persona. Eso entendemos un poco por discriminación, ¿no? Respecto al contenido normativo del principio de igualdad y no discriminación en la Convención Interamericana, vale decir que esta también tiene dos tipos de regulaciones, solamente que están ubicadas en artículos distintos. El artículo 1.1 de la Convención Americana protege el derecho a la igualdad y no discriminación respecto de todos los derechos que protege la Convención Americana. Es decir, garantiza que todos los derechos que reconoce y protege la Convención Americana sean accesibles y garantizados para todas las personas sin discriminación. Por otra parte, el artículo 24 de la Convención Americana reconoce el derecho a igualdad ante la ley. ¿Y esto qué implica? Bueno, que con independencia de si el derecho está protegido o no por la Convención Americana, todas las personas tienen derecho a un trato igualitario respecto de la ley, ya sea en sentido formal o en los efectos. Es decir, que desde el escrito o la transcripción de la legislación genere un tratamiento igualitario para las personas, pero también en sus efectos. Es decir, aunque la legislación no sea abiertamente discriminatoria, si en su aplicación o en sus efectos produce un impacto diferenciado en los derechos de algún grupo de personas o de alguna persona, también será discriminatoria, aunque no haya sido esa la intención y aunque la redacción no evoque eso de forma inmediata, ¿no? Esos son los dos tipos de protección en el principio de igualdad
de igualdad ante la ley y de no discriminación que se encuentran en la Convención Americana. Ahora, respecto de este principio y políticas migratorias, la Corte destaca en este caso que es razonable pensar y asumir que hay ciertas circunstancias y ciertos casos en los que la carga de la prueba respecto a un hecho que puede ser constitutivo de discriminación, es razonable pensar que no puede caer la carga de la prueba sobre la propia víctima, es decir, que es las autoridades quien tienen todo el poder y el control de los medios para acreditar la existencia o refutar la existencia de este acto discriminatorio, y que tendría que ser en las autoridades en quienes recaiga la responsabilidad de acreditar que no existió una discriminación, en lugar de asumir o delegar esta carga de la prueba respecto de la persona que aduce haber sido discriminada, ¿no? Ese es uno de los estándares que menciona en este caso, y vale además en este caso porque, como ustedes recuerdan, incluso cuando las personas dijeron que se les estaba discriminando, la autoridad lo negó y dijo que no, que en realidad no había sido eso, que había actuado de forma adecuada y que no tuvo nada que ver el aspecto físico de las personas para que en ellas recayeran las medidas tomadas en el caso en concreto, ¿no? Entonces, esto y un poco el contexto de la relación migratoria entre Haití y República Dominicana justificó el entendimiento de que, bueno, a veces puede ser desproporcionado el pedirle o el exigirle a la persona que aduce ser víctima de discriminación que lo acredite, en lugar de que sean las autoridades quienes tengan la carga de desacreditar, digamos, este dicho, ¿no? Ahora, ya para concluir con esta charla, el último de los estándares relacionados a políticas migratorias y al principio de igualdad y no discriminación tiene que ver con tratos diferenciados a grupos diferenciados. La Corte Interamericana ha señalado respecto a este principio de igualdad y no discriminación que no todo trato diferenciado resulta discriminatorio. Como ya vimos de la propia definición, estos tratos desiguales o diferenciados no serán discriminatorios siempre que sean objetivos, razonables y proporcionales. Por ello, la Corte Interamericana reconoció que dentro de las políticas migratorias no es, digamos, per se discriminatorio el realizar diferencias de trato respecto a personas nacionales y personas migrantes, o incluso respecto de personas migrantes en condición regular y personas migrantes en condición irregular, siempre y cuando esas diferencias o ese tratamiento distinto sea razonable, objetivo y proporcional. Si no lo es, entonces resultará discriminatorio y por tanto contrario a estándares internacionales. Pero digamos, las distinciones per se no están prohibidas bajo el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Sí se pueden hacer distinciones siempre que éstas encuentren una justificación. Bueno, con ello concluyo como esta breve charla sobre estándares relacionados a estos puntos que comentaba. Si alguien tuviera interés de profundizar en alguno de ellos, con mucho gusto le puedo mandar precedentes interamericanos donde pueden abordarse a profundidad y a detalle casos similares como este. Y pues nada más agradecerles por el tiempo que me brindaron su atención. Suprema Corte, el poder de la justicia.